Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia aquí en la presentación de este libro de Antonio Sánchez, que es lo que es el objetivo de este pequeño acto, ¿no? Presentar en sociedad pues una novela de nuestro amigo. Debería de presentar primero al autor, pero como supongo que todos ustedes lo conocen o casi, solo voy a hacer una breve pincelada para alguien que no lo conozca. Antonio, pues es periodista, hizo su licenciatura de periodismo en la Universidad de Sevilla, es activo periodista de Huelva, trabaja actualmente en Huelva Televisión, donde ha efectuado varios programas y conmigo ha trabajado concretamente pues también en la radio y en algún programa a los que ha tenido bien invitarme de vez en cuando. Y este que presentamos aquí es su primera novela. En realidad es su primer libro, no su primera novela en general, sino su primer libro en cualquier otra modalidad. Porque él no se ha prodigado demasiado en la escritura, siempre ha sido un periodista de medios audiovisuales, aunque ha hecho sus pinitos en algún periódico en su etapa de formación. Y bueno, pues se ha lanzado de cabeza a presentar o a presentarnos una novela, de la que después hablaremos un poquito más. Lo que sí ahora mismo, pues voy a dar paso a mi otro compañero de mesa, que es Francisco Javier, que es el editor que se ha arriesgado con esta novela y nos va a hablar un poco de sus impresiones de la novela y de la editorial en general. Y después pues, podremos hablar un poquito más en concreto de esta novela. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, pues me gustaría agradecerle su presencia. Y en segundo lugar, les voy a explicar muy brevemente lo que es y representa para nosotros Editorial Abecedario. Hoy en día, publicar un libro es un proceso muy costoso, en todos los sentidos, pero venderlo más, porque en el mundo de estrés en el que vivimos, pues muchas veces nos impide, en muchas ocasiones, apreciar las sensaciones irrepetibles, ¿no?, que se consiguen con la lectura de un libro. Sensaciones que, además, suponen un momento, si me apuran, de individualismo algo egoísta, al que todos pues tenemos derecho para desarrollar nuestra personalidad. Al ser un proceso tan costoso, nuestro sistema establece un proceso exhaustivo y riguroso de selección de las obras a publicar a través de 3 comités. Uno que se encarga del estudio de la viabilidad de la obra en el mercado editorial, otro del proceso de maquetación y el tercero que se encarga pues, de la calidad técnica literaria de la obra. Ya que, por ejemplo, este año, pues a 30 de noviembre, habíamos recibido unos 403 manuscritos, más o menos, de los cuales pues, se van a publicar unos 20, 25 a lo sumo. Pero una de las principales virtudes de Abecedario ha sido, y así lo creo, es el permitir a los autores participar de todo el proceso de gestación de su obra. Porque sabemos que para ellos el proceso de edición es algo así como la concepción de un hijo. Concepción en la que nosotros pues, participamos en la última fase, justo en el momento en que los nervios pues, afloran ante la incertidumbre de saber si todo saldrá bien o no. Por lo que respetamos todas las decisiones del autor, siempre que éstas pues, no contradigan al rigor científico literario de la obra, ¿no? Ya que pretendemos que no solo esté contento el lector con la criatura, sino también los padres de la misma. Actualmente, Editorial Abecedario pues, tiene 453 obras publicadas en papel. Este año vamos a poner también el proceso de publicaciones en ebook. Tenemos unos 676 autores y una serie de distribuidores por todo el territorio nacional, los cuales pues, hacen llegar los libros a cualquier rincón. Y bien, las diapositivas. Sí. Mejor. Casi mejor que tú. Bien, Editorial Abecedario pertenece a un grupo de empresas. Un grupo de empresas formados por 2 sellos editoriales. Uno es Abecedario, que es el que más solera tiene. Llevamos con él ya pues 12 años, desde 2003. Y Sueños de Tinta. Este se creó en el año 2010 y aunque en principio pues, está más destinado a publicaciones de ámbito regional, de allí de la comunidad de Extremadura. Tenemos 2 cadenas de librerías, una que son Abecedario y otra Sueños de Tinta.
ahora actualmente acabamos de montar lo que es la franquiciar las tiendas de librerías abecedario. Con un acuerdo con los distribuidores, hemos creado un modelo para que cualquier persona pueda montar una librería por unos 12.000 euros, a partir de 12.000 euros, una inversión, bueno, pues que tampoco le suponga un riesgo mayor. Luego tenemos una distribuidora de libros, la cual, bueno, pues aparte de distribuir a nuestras librerías y a nuestros franquiciados, distribuye toda la comunidad de Extremadura y Andalucía los libros de nuestras editoriales y del resto de editoriales. Y actualmente, ayer mismo, colgamos una página web, una librería virtual que hemos hecho, www.letrasdelmundo.com, mediante el cual, bueno, pues vamos a poder distribuir también nuestros libros a cualquier rincón, ya no solamente de España, sino también del mundo, de Latinoamérica, de cualquier sitio. Y me fui. Y bueno, este es el conglomerado de nuestras empresas. Y respecto a Antonio, bueno, ¿qué les voy a decir yo? Ha sido un auténtico placer poder conocer a una persona como Antonio, porque desde que empezamos nuestra andadura yo hay una cosa que valoro muchísimo en la vida y es la actitud de la gente. Y desde luego siempre la actitud se diferencia de dos tipos de personas, porque libros se escriben muchísimos. Ahora, una obra como esta solo lo puede escribir una persona con la actitud de Antonio, porque es una obra que es digna de leer. Entonces, bueno, yo no quiero tampoco demorar más la presentación, le voy a dar paso a Antonio para que no quiero restarle más protagonismo, porque los verdaderos artífices de este evento son el rastro de su voz y Antonio, así que le cedo la palabra para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Bueno, Antonio, te toca ya la presentación del libro. Yo sí quisiera decir, antes de que empieces tú, que tenemos alguna sorpresita preparada para verla, la impresión que me produjo el libro. Yo he tenido el placer de leer el libro en una fase ya tardía de su elaboración, allá por junio, aproximadamente mayo-junio, en digamos que una versión ya muy avanzada del libro. Y coincido, bueno, quisiera decir varias cosas del libro. Entre otras cosas, Antonio tiene la habilidad o la suerte de ser un cinéfilo, le gusta mucho el cine, le gusta mucho el cine de terror, sobre todo si son películas antiguas de la Hammer, por ejemplo, y también le gusta mucho la literatura de género negro. Y esto, desde luego, es una influencia tremenda en este libro, porque tenemos de todo. Los lectores que se acerquen a él, y deberían de acercarse todos, porque realmente es un libro digno de leer, van a ver referentes, entre comillas, frikis. Es decir, tiene referentes tanto del cine de terror como del cine de género negro, como otros tipos de géneros que él pues le gustan y que ha bebido de ellos. Entonces eso se nota bastante. Y eso no es malo para un libro, porque nos sitúa en lugares comunes que todos conocemos y que podemos meternos dentro de ellos. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene el libro. Y otra ventaja que tiene el libro para los que estamos aquí en Huelva es que habla de Huelva, o de parte de Huelva, y de una Huelva muy concreta, de una etapa muy concreta de Huelva, que es de los años 50, aunque habla de otros muchos más sitios. Entonces esa es otra de las características que tiene el libro y que me gustaría resaltar aquí. Aparte de eso, pues es un libro que, para ser un primer vuelo, y un primer vuelo se considera pues una primera obra que tiene ya un montón de páginas, por cierto, está construida de una manera muy eficiente, y yo diría que parece que no es de un novato, aunque lo sea. Entonces, eso es un esfuerzo que ha hecho Antonio, y que la verdad que lo ha superado con creces desde mi punto de vista. Así que, por mi parte, desde luego, felicitarlo, porque ha salido muy bien, con un notable alto. Sobresaliente no, porque sobresaliente es demasiado, ¿no? Una primera obra no le podemos dar ya una matrícula de honor, porque, bueno, porque tiene que hacer unas poquitas más para que sea así. Pero desde luego el notable alto sí que lo tiene desde mi punto de vista. Y bueno, tenemos una sorpresita que podías comentar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque... Tú tranquilo, hombre. Estamos entre amigos.
No estoy acostumbrado a hablarle a la gente, estoy acostumbrado a hablarle a un aparatito, ¿sabes? Que de vez en cuando he estado en algún programa, pues a lo mejor haber tenido algún invitado, incluso, no sé, profesores, gente que está acostumbrado a esto, a hablar a la gente en público, y me he dicho, oye, que a mí me da mucha vergüenza. Que ¿cómo te puede dar vergüenza? Si lo que hay es un aparato, que tú tienes que hablar conmigo. Es decir, el caso es totalmente distinto, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a hacer esto, entonces vamos a ver qué tal sale esto. Tengo preparado una sorpresa porque, bueno, el libro pues tiene un proceso bastante importante. El libro no solamente creo que se tiene que quedar en las páginas, sino que también hay que envolverlo un poquitín, ese papel de celofán, ¿no? Que lo hace todo un poquito más bonito y al final lo que no solamente tienes un libro, sino que tienes un producto, ¿no? Es decir, está muy bien que vayas a una librería, y de eso Javier entiende bastante, y ves en el escaparate pues un montón, ¿no? de ejemplares, ¿no? O bueno, simplemente, bueno, yo por el hecho de ser novato, si voy a la librería y me encuentro simplemente uno, ya con eso pues me quedo pancho, ¿no? Pero claro, es que el escaparate es muy grande, que el escaparate no solamente es de la librería, es que también está Internet, y está la televisión, y está la radio, y están muchas cosas. Entonces, pues, una vez que terminas el libro, pues dices, bueno, esto no se puede quedar ahí. Yo creo que eso es la actitud a lo que se refiere Javier, que le está dando mucho por saco, le está dando mucho dando la lata. Y bueno, queríamos hacer algo especial, un vídeo, que yo no sé si podemos apagar la luz. No podemos apagar la luz. A ver, Manolo. Y bueno, vamos a verlo. Lo tenemos ahí, es un book trailer ahora de estos que se estilan tanto. El mundo es un lugar extraño, lleno de gente a la que antes de conocer es mejor olvidar para siempre. Pero eso es algo que nunca supe hasta que mi madre me habló de Sebastián Morel. De él y de ese disco que ella tenía, por el que aquel misterioso coleccionista estaba dispuesto a pagarle una fortuna. Por aquel entonces, la vieja Onuba no era más que un arrecife de fachadas blancas, hecha del espejismo de una playa olvidada al abrigo de una bóveda de eucaliptos, de calles pobladas de lanceros de chaqueta blanca y pajarita negra, y de jóvenes que se robaban sonrisas al atardecer. Y fue una de esas tardes cuando mi madre me previno de Morel, un hombre al que nadie había visto jamás. Alguien dispuesto a pagar demasiado por aquel trozo de pizarra del que no existían más copias. Y a partir de ahí, mi vida cambió para siempre. Se llenó de orfanatos con trazas de mansión embrujada. De personajes oscuros y malvados. De seres atormentados por la maldición de sus recuerdos. Y de esa voz metálica que aún me persigue en sueños. Hola, Martín. He vuelto. El rastro de su voz es una intriga de luces y sombras, ambientada en el espejismo de una Huelva olvidada de fachadas blancas y viejos palacetes modernistas. Desde las tinieblas de la posguerra hasta los albores de una ciudad devorada por la modernidad, entre espirales de vapor y ceniza. El rastro de su voz ya a la venta. Además ha participado, bueno, no solamente compañeros como Kiko Ruiz, que bueno, muchos lo conoceréis, ¿no? Es una de las caras más populares de Huelva Televisión. Hace sus pinitos en el mundo del cortometraje, está por ahí escondido.
Y también últimamente le está dando mucho al tema de la postproducción y el montaje. Yo tenía una idea en la cabeza y ha hilado un trabajo muy, muy fino, lo ha hecho muy, muy bien. ¿Vale? Especialmente, pues le doy las gracias a él, ¿no? Porque me ha ayudado, también a los amigos de Te lo Garantizo Producciones que están ahí. Está José David, está José, que era ese hombre misterioso sin rostro, ¿no? Se supone que es Sebastián Morel, ¿no? Ese coleccionista de objetos únicos. Y bueno, pues eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Algo distinto, un poquito, que el libro tuviese ese envoltorio, ese vídeo, ¿no? Esa pequeña historia de 2 minutos y medio, 3 minutos, que es lo que yo contaba, ¿no? Que bueno, cuando haces algo, cuando haces un producto, la cosa no se queda únicamente en el producto. Entonces, como el trabajo continúa, pues hay que seguir haciendo cositas que hagan pues un poquito más atractivo el producto, el libro o lo que sea. Entonces, descuidad que desde hoy yo me voy a encargar de ponerlo en YouTube para que podáis verlo en casa y seguramente lo apreciaréis mejor. Pero vamos, aquí hemos venido a hablar de tu libro, no de mi libro ni del otro libro, sino de tu libro. Entonces, me gustaría que contaras un poco del libro. Sobre todo, me interesa mucho la génesis del libro, es decir, cómo se te ocurre en principio la idea. Y segundo, y más importante, o quizás lo mismo, cómo te atreves, cómo osas escribir un libro. Y me explico. Yo he escrito algún libro y es una tarea muy complicada, complicadísima. Es estar horas y horas en el teclado haciendo cosas, quitándole tiempo a otras cosas que hay que hacer, y es complicado. Entonces, el desarrollar un libro de estas características es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, cuéntanos un poco a todos cómo se te ocurrió esta idea, qué tiene que ver ese disco que ha aparecido ahí en el gramófono con el libro. Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, cuando escribes un libro, normalmente, cuando lo tienes todo terminado y eso, pues siempre haces una página de agradecimientos, ¿no? Y tienes una lista de nombres. Bueno, todo lo tenéis ahí el libro y lo podéis ver. Y el primero, el que se ha ganado el puestecito en el ático, es Manuel Jesús Soriano, que está ahí, que yo lo considero mi padrino. Si no fuera por él, y lo digo muy claro, el primero es Manuel Jesús Soriano porque tiene la culpa de todo. O sea, si él un día no me aprieta, yo no me lanzo a escribir esto. Cualquiera que me conozca, no solamente mis padres, sino amigos nuestros de toda la vida, como José, por ejemplo, Carmela, ellos saben que yo siempre me ha gustado mucho esto de fantasear y de crear y de escribir y de hacer, bueno, pues lo que hacían los niños, ¿no? Pero yo siempre he querido seguir un poquito más allá. Entonces era una asignatura pendiente. Lo que pasa es que cuando lo he intentado, pues digo, yo para esto no sirvo, para esto no valgo, ¿no? Y quizás ahí, pues, cuando me aprieta las tuercas un poco Manuel Jesús, tiene un poquito que ver también lo que decía Javier en cuanto al tema de la actitud, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a probar suerte. Sobre todo porque yo pertenezco a un sector profesional que ahora mismo no pasa por sus mejores momentos. Ya sabéis cuántos periodistas se han caído, cuántos medios de comunicación han cerrado. Y dices tú, bueno, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Pues las tuyas a remojar, ¿no? Eso dicen, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? Porque yo solamente sé hacer esto. Y yo, pues mira, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a ver si es verdad lo que dice este, que lo intente, que lo mismo, pues mira, la cosa sale. Y hace 3 años, se cumplen, hace poquito, ha sido el Puente de la Inmaculada, y concretamente hace 3 puentes de la Inmaculada, hace 3 años, yo comencé a escribir, pero lo que empecé a escribir no era el rastro de su voz. Lo que empecé a escribir era otra cosa muy distinta. Lo que siempre tuve muy claro era que quería hablar de un disco. Al principio era un disco sobre un grupo de música y, bueno, pues las típicas historias que siempre ha habido, ¿no? De los grupos de rock, esos mensajes subliminales, esas pistas al revés y todo eso. Un poco fantástico, ¿no? Lo que pasa es que cuando llevaba escrito ya bastante, digo yo, esto no vale, esto no hay quien se lo trague, ¿no? Si quiero hacer algo de verdad que sea considerado, que sea tomado en consideración, tengo que hacer algo que parezca real. Entonces, pues decidí otra cosa. Digo yo,
vamos a pensar un poquito más atrás, vamos a retrotraernos a otro tiempo, porque yo empecé hablando un poco de los años 70, 80, ¿no? Y vamos a ir a esto de los 30, los años 40. Si te metes en internet y te pones a buscar historia de sencillos, de singles, a mí me encantan. Yo tengo una pila por ahí de discos de Led Zeppelin. Mi madre podrá decir que por ahí los tengo arrumbados, que a ver cuándo se los quito en medio. Sencillos de Led Zeppelin, ¿no? Y eso siempre me ha gustado mucho. Y cuando te pones a investigar un poco y entras en la intrahistoria de cada uno de esos discos y de repente te encuentras a uno que pagaron no sé cuántos miles de dólares de un tipo que nadie conocía, y dices tú, bueno, ¿este tío quién es? ¿Y por qué se ha pagado tanto, no? Bueno, pues este era fulanito de tal, un músico de segunda fila, de segunda categoría, pero alguien decidió un día que cantaba muy bien, pero que mejor, pues, que se quedara, pues, donde tenía que estar, donde nadie lo conocía. Y eso me dio que pensar, ¿no? Y digo, ¿por qué no llevamos la historia a una época que es un poco clásica? Te pones a mirar las postales de Huelva. Huelva no tiene que envidiarle nada a ninguna otra ciudad, que ya hemos visto en películas de estas de Humphrey Bogart, de género policíaco. Tú ves las postales antiguas de Huelva y ves la gente, y en Huelva había mucho buen gusto, lo sigue habiendo, ¿no? Pero entonces pues tú ves esa gente trajeada, con sombrero, con gabardina, y tú dices, esto se parece un poco a lo que yo he visto en las películas, ¿no? Y entonces decido tirar por ahí, pero claro, cuando empiezas a escribir ahora lo nuevo, te vas a los años 40 y empiezas a escribir sobre un disco de pizarra y todo esto, y dices, me falta algo. Cuando llevas 400 páginas, dices, es que tengo que empezar desde el principio. Otra vez. Y otra vez vuelvo a empezar desde el principio. O sea, 400 páginas que tú dices, pues no sirve para nada. Y bueno, y te buscas a alguien, ¿no? Y te buscas un personaje. Bueno, pero ¿a quién le puede interesar un disco de pizarra? Bueno, pues le puede interesar a lo mejor a un personaje que se dedica a coleccionar piezas únicas, y quizás, pues, este disco, pues, de este disco no existen más copias, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó ya mi cabeza a funcionar, y ya parece que iban encajando las piezas, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante duro, arduo, son muchas tramas, tú lo sabes, lo has leído, y tú has leído el manuscrito. Sí. O sea, lo que está ahí en el libro está todo mucho más depurado. Y una vez que terminé, con lo que nos entregué toda la editorial, que ya Javier pues se quedó con el niño para darle el biberón y todas esas cosas, pues ya comencé yo a moverlo un poco por las redes sociales y a hacer entrevistas, ¿no? Y por ejemplo Mario Asensio, que está aquí con nosotros, me llevó a su portal Vuelo 24, magnífico, y me hizo una entrevista y me dio un titular que era muy bueno, y yo no había reparado nunca en eso, ¿no? Yo lo dije, ¿no? Lo dije en la entrevista, pero no me había dado cuenta, ¿no? Y él tituló la entrevista, es algo así como que siempre se ha escrito sobre un libro maldito y yo he utilizado un disco. Lo que tiene muy claro era que quería hacer algo. Siempre es verdad, siempre se ha escrito sobre un libro maldito, siempre se ha hecho una película sobre películas malditas, asesinatos en 8 milímetros, ¿no? Y todas estas cosas. Y yo, pues, yo quiero probar con un disco, a ver qué sale. La historia era otra, pero ha salido esta que ha quedado mucho mejor. La verdad es que sí. Es una historia basada en un disco que contiene un cierto secreto que no vamos a revelar. ¿O lo digo? No vamos a revelar aquí. Nunca se había hecho, o por lo menos yo no tengo constancia de que se hubiera hecho. Por ejemplo, nuestro común amigo Javier Márquez hizo una novela en la que hablaba de una película maldita de los años 20, que no tiene nada que ver con esto, pero es cierto que nunca un disco había traído tanta cola. ¿Qué más puedo preguntarte? Bueno, por ejemplo... Pregunta lo que quieras. Sí, te voy a preguntar no lo que... difícil. No, es facilito. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Ya has comentado que lo has anclado en la Huelva de posguerra. Ese asilo que aparece, ese orfanato, mejor dicho, que aparece en la novela. Te inspiraste en... Yo es que tengo una referencia muy clara que es Paracuellos de Carlos Jiménez. Entonces, no es tan brutal como Paracuellos, pero ¿en qué te basaste? ¿En qué te documentaste para reconstruir el tempo histórico en Huelva de los años 40 y principios de los 50? O sea, la investigación, vamos. Sí. O sea, por mucho que investigues, si no has vivido en aquella época, si no la has conocido de cerca, si solo sabes las anécdotas que te cuentan tus padres
o lo que te cuentan tus abuelos, pues difícilmente realmente puedes vivirla, ¿no? Puedes vivirla. Entonces, ¿qué pensé? Pues voy a recluir a mi protagonista, voy a condenarlo, ¿no?, a una de esas cárceles del auxilio social que existía hace tiempo, ¿no? Antiguamente, cuando era la época de la posguerra, esto sí me he documentado bastante bien, cuando faltaba alguien en casa, un padre o una madre, o alguien se ponía enfermo, en el caso de Martín, el protagonista de esta historia, pues le falta el padre, su madre está enferma, no tiene quien se haga cargo de él, pues cuando pasaban todas estas cosas, a los niños los mandaban a un hogar del auxilio social. En el mejor de los casos, pues bueno, un hogar del auxilio social podía ser como un patio de recreo. En el mejor de los casos. Lo que pasa es que en la España gris de aquella época, que era una España gris, pues te puedes encontrar de todo. Y de todo, sobre todo, era muy malo. O sea, había gente bastante mala, ¿sabes? Había, digamos que, profesores o profesoras o encargados de esos orfanatos del auxilio social que eran bastante crueles. Y ha mencionado Alfonso una obra, Carlos Jiménez, para Cuellos del Jarama. Carlos Jiménez es un comiquero, un retratista muy valorado, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Y él hizo una cosa, y él precisamente fue uno de esos niños que estuvo en esos hogares del auxilio social, en esos paracuellos del Jarama. Hay muchos más, él retrata muchos más, ¿no? Y claro, era porque o su madre faltaba o su padre faltaba. Su padre. Y él, claro, no se podía hacer, si faltaba tu padre, faltaba tu madre, y uno de los dos tenía que trabajar y no estaba en casa y no había quien se hiciera cargo de ti, pues él fue uno de esos niños que acabó en esos hogares del auxilio social, en esos orfanatos. Y la verdad que lo que realmente tú, cuando te imaginas un cómic, piensas en superhéroes o piensas en Mortadelo y Filemón, en cosas graciosas, pero para Cuellos del Jarama no es para nada gracioso. No. Puede tener fe de ellos, sí. No, puede tener quizás su pellizquito, ¿no? O incluso ante tiene cosas penuria. muy buenas, pero por eso comentaba yo que el tuyo al menos es más humano, aunque haya personajes bastante desagradables. La mayoría del entorno que tienen estos críos en el orfanato es un entorno relativamente apacible, no como lo que comentaba de Carlos Jiménez. ¿Ese orfanato existía realmente? ¿O te has basado en...? Sí, bueno, el orfanato en esta historia se llama San Nicolás. San Nicolás no existía, sino que existía lo que se conoce como el chalet del sordo. Creo que es verdad, Manolo, el chalet del sordo. Estaba donde hoy día está el Santo Ángel, si no me equivoco. Creo que incluso todavía se conserva la entrada de lo que era Villa Conchita, porque creo que así se llamaba, Villa Conchita. Y era pues una especie de chalet, casi que como una mansión, con una torreta, un minarete muy alto, ¿no? Que tú lo ves en esas fotos antiguas y impresiona bastante, ¿no? Era de un alcalde de Huelva, un alcalde al que tenía también bestias por allí y eso, lo mató una vaquilla por la espalda. Esa historia me la contó Antonio José Martínez Navarro, que está por aquí, ¿verdad, Antonio José? El sordo, ¿no? Que además era campeón de esgrima, me contaste también. Y bueno, pues cuando pues, tuvo la mala suerte de que una vaquilla le pilló por detrás y lo mató al hombre, pues su viuda, ¿qué hizo con una casa tan grande? La convirtió en un hogar del auxilio social, lo convirtió en un orfanato y lo convirtió hasta cierta fecha. Entonces yo, claro, pensé que esa podría ser la cárcel ideal para el protagonista, para que al principio lo pasara un poquito mal. Y qué mejor lugar como una cárcel del auxilio social, una cárcel para niños, donde conocer personajes que malos. Le iban a marcar posteriormente en su vida. Exactamente. Personajes malos y otros personajes que le van a marcar de por vida y personajes que le van a acompañar durante toda la historia. ¿Y cuál es el personaje que más te ha gustado desarrollar? ¿Sebastián Morel? ¿Martín? Hombre, a mí los personajes los que más me gustan son los malos. Pero Sebastián Morel no es malo del todo. No. Es regular. No, bueno, Sebastián Morel no es tampoco, no es mi personaje preferido. No es mi personaje preferido, pero
entiendo que los personajes, que un personaje, cuando haces un personaje tienes que hacerlo redondo, ¿no? Los buenos no siempre son tan buenos, ni los malos, pues a primera vista no tienen por qué ser siempre tan malos, ¿no? Esos son personajes redondos que tienen una dimensión bastante grande y la verdad que ha costado crearlos, ¿no? Porque los buenos tienen su puntito de maldad o de picardía, bueno, como tendría cualquiera de nosotros, ¿eh? Todo esto partiendo de la base que todos los que estamos aquí somos buenos, ¿eh? Pero los malos también te hacen pensar y dices, bueno, ¿este tío realmente es lo que estoy viendo o qué es lo que se esconde, ¿no? Entonces un poquito va por ahí también. Te voy a poner en un compromiso. Un compromiso que tampoco es... Bueno, Javier está aquí muy callado, yo no sé sí, si claro, que puedes intervenir cuando quieras y por supuesto. El compromiso es el siguiente: ¿cómo etiquetas tú la novela? Es decir, si es que hay que etiquetarla, porque a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero bueno, cuando entramos en una librería vemos ciencia ficción, novela negra, terror, novela histórica. ¿Cómo la etiquetas? ¿O la etiquetas con muchas etiquetas? Porque yo sí la etiqueto. Sí la etiquetas, sí. ¿no? Bueno, primero hablo yo, después lo dices tú, ¿no? Habla. Bueno, no es una novela histórica. Está ambientada, yo creo que novelas históricas ya hay muchas, y yo no iba a empezar con una novela histórica. Además que tampoco me gustan. Me pones una novela histórica por medio y te la acepto, pero no esperes que la leas. Una novela histórica no es. Está ambientada en un momento, sí, muy concreto, entre los años 40 y 50, del 45 al 54, las dos últimas nevadas que hubo en Huelva. La del 54, la del Día de la Candelaria, la más famosa, la que mejor se recuerda, ¿verdad, Diego? Esa tú la recuerdas muy bien, ¿verdad? Me la has contado alguna que otra vez en los programas. Y bueno, ¿qué me habías preguntado? Etiquetas, ¿no? No es una novela de posguerra, sí tiene un marco, pero por todo lo que he contado, porque esta historia, a mi manera de verlo, de pensarlo, encajaba muy bien en esa época. No es una novela de posguerra tampoco, o sea, no es una novela histórica y no es una novela de posguerra, no es otra historia de posguerra, es una ficción que podría ocurrir también en cualquier otro lugar, en cualquier otro tiempo. Y bueno, podríamos hablar, pues sí, esa es la pregunta que me hace Alfonso, porque se le podrían poner bastantes etiquetas y uno no terminaría realmente de encontrar cuál es la más adecuada, ¿no? Si es hard-boiled americano, de género negro, si es de suspense solamente, si es de aventuras, si es de misterio, de amor. También de amor. Tiene su puntito de humor costumbrista, porque el humor viene muy bien para aliviar tensiones. Entonces tiene varias etiquetas. No sé cuál es la que le has puesto tú. Evidentemente no puede tener una sola, pero yo me inclinaría más hacia el género negro. Pero bueno, no es solo la única que tiene, porque podríamos hablar que tiene toquecitos de suspense, toquecitos de terror, toquecitos de costumbrismo. ¿Qué más tenemos por ahí? Y si me apuras, hasta novela de zombies. No es verdad, ¿eh? No tienen zombies, pero bueno, podemos decir que sí. Entonces etiquetarla es muy complicado, pero por eso quería yo que la definieras un poquito. Eso tiene un hándicap, ¿verdad? Realmente no tiene un hándicap. Yo creo que el usar recursos de todos los géneros es una cosa totalmente aceptable, y no solo aceptable, sino buena, porque el lector no tiene por qué decir, es que esto es de género negro y voy a encontrarme un asesinato. No, esto no es así, no voy a encontrarme un asesinato, o sí, y voy a encontrarme otro tipo de cosas. Por lo tanto, el constreñir una novela a una sola etiqueta no parece razonable. Así que en ese aspecto no creo que haya nada que objetar sobre la tuya. Yo creo que incluso hoy día, si ves una película, no solamente puedes decir un género. Bueno, tienes que ponerle un género, ¿no? Pero cuando la ves dices que tiene de todo. Hombre, depende. La Guerra de las Galaxias es lo que es. ¿Entiendes? Eso no tiene otra etiqueta posible. Pero esta novela, evidentemente, sí. Y bueno, yo creo que deberías de dar un poquito de comentar un poquito el argumento, porque todavía no hemos hablado nada del argumento. No cuentes demasiado. Sí. Bueno, hemos hablado de que hay un malo, de que hay un chaval, en fin. Sí, quizás nos hemos adelantado y hemos hablado a lo mejor hemos dado nombres que a lo mejor muchos de los que estáis aquí no sé si habéis tenido la oportunidad de leer el primer capítulo. La premisa, pues, a simple vista es bien sencilla. El halcón maltés también tiene una premisa muy sencilla. Sencillísima, sí. Esto más o menos igual, ya lo hemos comentado, ¿no?
hay un niño que se llama Martín, tiene unos 11, 12 años, lo que hemos comentado, ¿no? Su madre está enferma de tuberculosis y él se tiene que marchar a un hogar del auxilio social, uno de esos hogares con trazas de mansión embrujada, como yo digo en la sinopsis del libro. Y bueno, antes de marcharse, pues ella le lega, ¿no? un pequeño disco de pizarra, de estos que yo mencionaba al principio, en el que antes de él nacer, pues ella grabó una canción, que como él dice, como él recuerda, en este disco, ella grabó una canción antes de que yo naciera y con ella burló la maldición del tiempo para siempre, porque el ser humano, la única manera que tiene de hacerse inmortal es dejando constancia de que estuvo ahí en algo que no tiene vida y que seguramente le sobrevivirá en el tiempo, como puede ser un libro, un disco, una película, una fotografía. Entonces este niño pues va con ese disco y su madre le previene. Hay un tipo que colecciona objetos únicos, de este disco no existen más copias, es lo único que vas a tener de mí, no se lo vayas a vender por todo el dinero del mundo que te ofrezca, porque a mí me lo ha ofrecido y yo no se lo he dado. Entonces a partir de ahí pues este niño, pues conforme pasan los años, pues irá pues conociendo todo tipo de personajes y querrá saber qué es lo que pasa con este disco, por qué no existen más copias y por qué hay un misterioso coleccionista de objetos únicos que está dispuesto a pagarle toda una fortuna para tener ese disco en su colección. Entonces, pues, página a página, habrá que ir descubriendo por qué, ¿no? Y decíamos esto del halcón maltés, ¿no? Porque eso de un disco de pizarra pues parece muy sencillito, pero lo del halcón maltés también era muy sencillo. Tu MacGuffin, ¿no? Particular, evidentemente. Y sí, habrá que descubrir qué es lo que pasa con ese disco, porque a lo largo de aproximadamente 10 años de la vida de Martín, el disco va a complicarle las cosas soberanamente. Y entonces pues se va a ver en unas tesituras pues bastante complicadas en algunos casos. La verdad es que sí, se lo he hecho pasar un poquitín mal. Yo creo que a los personajes hay que hacérselo pasar mal, que salven los obstáculos, pero que bueno, que también sufran. Y no solamente lo sufren en su carne, sino que bueno, hay un personaje en una película, vi una vez, un personaje que decía que para matar al enemigo no solamente tienes que matarlo, sino que tienes que atacarle al corazón. Pues esto pasa también lo mismo, ¿no? Cuando tienes que escribir, ¿no? Si quieres conquistar a un lector, le tienes que hacer daño en el corazón, y con los personajes pasa lo mismo. Si quieres hacerle daño a un personaje, ataca a sus seres más queridos. Eso también, ¿no? Una forma de hacérselo pasar mal a la gente. Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Sí, yo creo que si seguimos, podemos, lo vamos a desvelar todo. Si hay alguien del público que quiera hacer una pregunta cortita, pues le podemos dar paso, y si no, pues yo creo que lo mejor sería que Antonio se sentara aquí, lo digo aquí porque está más cerca de la escalera, y que el que quiera pasar a que le firme un ejemplar, pues que lo haga, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, es verdad. Mi mujer, que está aquí con nosotros, Vanessa, ella ha sufrido ese proceso de 2 años y medio de escritura. Ella lo ha sufrido. Y en esa primera página de agradecimiento, en la que se le agradezco a mucha gente, pues ella es la última, pero yo digo que el que se queda el último no es porque sea porque no merezca estar el primero, sino porque lo último que lees es lo que mejor recuerda. Y entonces ya la tengo puesta en ese último lugar, con esa cita que es un poco más larga que era la de los demás, y se lo agradezco, ¿no? Porque en ningún momento me permitió que tirara la toalla. He estado muchas veces muy dispuesto a pegar una patada al ordenador, porque esto no salía, no iba, y me decía, no, ahora que has empezado, ahora no lo dejes. Ahora no. Entonces a ella, pues sí, a ella se lo agradezco. Bueno, por supuesto, a ella tenemos ahí, ¿no? Pues no lo sé, espérate. Sí, está. Bueno, vamos a leer primero, si te parece. Quiero, ya que estamos, ¿no? Ya que has hablado de Vanessa,
Y ya que estamos aquí, pues quiero leer esta lista de agradecimientos especiales, ¿no? Al primero es a Manuel Jesús Soriano, porque él tiene la culpa de todo. A Francisco Javier Carmona, por la oportunidad de enseñarlo al mundo. Muchas gracias. A Alfonso Merelo, por sus correcciones y por hacer de abogado del diablo, porque me hizo alguna que otra y me dijo, macho, esto no. Y yo, bueno, esto no, pero esto sí. Esto sí. A Domingo Martín, que hoy no ha podido estar con nosotros, por su Callecedario, una obra genial para conocer la historia de las calles de Huelva, como se llamaban antes. ¿Verdad, Cayetana? Que está diciendo sí, sí, sí. A Domingo Martín por su Callecedario y el paseo por la cárcel vieja. ¿Verdad, Manuel? Que dimos un paseo estupendo y vimos la cárcel como era. A Sergio Rodríguez, que está ahí, compañero mío en Huelva Televisión, por aguantarme con la dichosa portada, que nos ha llevado tiempo. Y tú decías, y yo le daba muchas vueltas y todo esto, y ya se enfadaba él también. Ha merecido la pena, ¿verdad? La página web también me la ha hecho él, www.antoniojsanchez.com. Una página web muy, muy fina, muy elegante. Muchas gracias, Sergio. A Fernando J. Merchán, no sé si está por aquí, yo creo que no, por el primer esbozo de la misma portada. Él también pues puso de su parte, ¿no? Compañero mío también, Huelva Televisión. Agradecimientos especiales a Diego Lopa por las fotos del ayer y las tardes en la tele. Muchas gracias, Diego. A Antonio José Martínez Navarro, que está ahí, por su historia menuda de Huelva. Muchas gracias, Antonio José. He aprendido mucho a través de tus libros. A José María Segovia, por alguna llamada intempestiva, el presidente de la Real Sociedad Colombina. Fue en su momento también periodista, director del desaparecido diario Odiel, no este último que hemos tenido hace unos años, sino otro que estuvo durante la época de la posguerra. A Ernesto Lazo, Santiago Hierro, Camilo Gómez, por la Huelva que vivieron. A Paco Grajal y Manolo López Capelo, porque me atendieron encantados en el archivo. Manolo, muchas gracias. A César López, que no sé si está por aquí. Muy buena. A César López por hablarme de la historia de los discos, que él me orientó también un poquito. A mis suegros, Manuela y Mariano. Manuela está aquí. Hoy tenemos una butaca vacía. Hay alguna que otra, pero hay una butaca vacía que muy especial para nosotros, Mariano, porque siempre estuvieron ahí. A mis abuelos, Paca y Rafael, por su memoria y por algún recuerdo prestado. Y no por ello la última, sino todo lo contrario, la más importante, Vanessa, mi mujer y mi confidente, que me aguantó todo este tiempo y en los peores momentos nunca permitió que me viniera abajo. Especialmente gracias a ti, te quiero. El libro, como no era posible de otra manera, se lo he dedicado a mis padres, que están aquí en primera fila. A mis padres, que se atrevieron a leerme antes que nadie. Porque yo comprendo que coger un manuscrito que ha escrito tu hijo y con 522 páginas. Oye, no, el manuscrito era de menos páginas, lo que pasa es que Vale. se ha ido a las 522. Yo entiendo que para mis padres ha sido un trabajo muy difícil leerse el libro y ponerle nota a su hijo, para bien o para mal, ¿no? Si no fuera por ello, no estaría aquí, porque ellos tuvieron un hijo que quería soñar y le dejaron soñar. Quizás hay otros padres que le dicen a sus hijos, déjate de tonterías, no leas libros. Tiene que ser abogado, ¿eh? Tienes que ser abogado para engañar a todo lo que me han engañado a mí. Eso también me lo decía él, ¿sabes? Pero hay niños, ¿no?, que a lo mejor no les dejan leer TVO o no les dejan leer libros porque son pajaritos en la cabeza, y mis padres me dejaron. Y por eso se lo quería dedicar a ellos. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, decía que hay una butaca. Mi suegra me ha dicho, ya llora hasta mañana, no quiero llorar más, pero hay una butaca que está vacía. Y hay amigos que han venido, que de alguna manera están allí, amigos nuestros de Mazagón. También hay gente de aquí, de Huelva, que conocía mucho a mi suegro. Nos dejó en el pasado mes de agosto, 15 de agosto, se nos fue Mariano. Y yo también me he querido acordar de él. Cuando terminas el libro, que el libro termina muy bien, en la siguiente página, bueno, forma parte del final, pero no vamos a desvelar nada, ¿no? Digo, en memoria de Mariano Villoslada Carnero,
1940-2014, que vivió esa época y disfrutó de este libro hasta donde pudo llegar. El recuerdo de su voz sigue vivo entre nosotros. Y me quería también acordar de Mariano, porque no en vano, yo sé que él está con nosotros, esté donde esté, no sé en qué esquina estará, sé que está ahí arriba, que está disfrutando y bueno, tuvo este manuscrito en las manos y le encantaba lo que estaba leyendo y se identificaba con todo esto. Así que hoy también me he querido acordar de Mariano porque lo echamos mucho en falta y lo queremos mucho. Mal también. Pues tuya es la pluma ahora, así que el que quiera acercarse por aquí para que este señor de aquí firme, pues adelante. Muchísimas gracias a todos. Voy a intentar subsanar lo antes posible lo del vídeo para que todos lo disfrutéis.